de un individuo. Pero esa maduración sexual va de la mano con los niveles de hormonas. O sea, nosotros no podemos hacer cambios en modificaciones en nuestros tejidos si no tenemos un pico hormonal. En el caso específico, por ejemplo, de la glándula mamaria, tenemos que tener 1, 2, 3, 4. Y el punto máximo, que es la glándula mamaria secretora, la mama lactante, solo se logra cuando la mama lacta. Entonces, esas modificaciones que la van permitiendo nacer, cómo va esa maduración, va a llevar hasta que la mama sea lactante. El hecho de que la mama no alcance a ser lactante no significa que es una mama anómala, sino que tiene la capacidad en espera de tener esa activación de receptores. Cuando se reúne la cantidad suficiente de hormona, la activación de los receptores es la adecuada, la glándula termina de madurar gracias a los procesos de hiperplasia. Entonces aumenta las células, aumenta el estroma, aumenta la proliferación de los acinos y aparece la maduración completa de este tejido. No es el único ejemplo de hiperplasias, pero digamos que es como la forma más fácil que nosotros tenemos de entender ese proceso. Con las hiperplasias patológicas también tenemos dos ejemplos en concreto. La hiperplasia endometrial, que es la que vamos a hablar hoy, y la hiperplasia prostática, que la van a ver cuando vean próstata hacia el tercer corte. Siempre que nosotros tengamos un tejido que va a activarse debido a las hormonas y tiene estos receptores, las hormonas no hacen otra cosa que replicar. Si nosotros tenemos un exceso de hormona o un bloqueo a través de ese receptor de hormona, las células se van a replicar y van a tener cambios y modificaciones, y esa es como la base. Entonces, hoy vamos a hablar como ejemplo del proceso de hiperplasia patológica, específicamente lo que tiene que ver con la hiperplasia endometrial. Pero para poder hablar del proceso de hiperplasia endometrial conviene recordar que nosotros tenemos una cosa que se denomina ciclo menstrual. Ese ciclo menstrual es una mezcla de los flujos hormonales que van a estar derivados en los diferentes órganos en la mujer que responden a esos receptores. La palabra ciclo significa que es regular, es decir, nosotros podemos identificar, y por eso tenemos esos ciclos divididos por fases. El primer día del ciclo es el primer día de la menstruación, y a esa primera fase, que dura entre 4 a 5 días, se denomina menstrual. Posteriormente, sobre el día 4 o día 5, iniciamos el pico estrogénico a una fase que se denomina fase proliferativa. Esa fase proliferativa del endometrio coincide con la fase de maduración folicular, que es la fase en la que el flujo de la FSH está presente. Maduramos un folículo ovárico hasta que el ovario, el folículo llega a la superficie del ovario y eclosiona el óvulo, o sea, ocurre el proceso de ovulación. En ese momento vamos a tener un bloqueo de la producción de estrógenos, porque el hecho de que ocurra la ovulación, el folículo se vuelve cuerpo lúteo, los campos que tiene la célula vuelven cuerpo lúteo y empieza a aparecer la progesterona. En el momento en que el folículo se rompe sobre la superficie ovárica, provoca un bloqueo y cae abruptamente la concentración de estrógenos. Y empezamos en un pico en ascenso con la progesterona. Eso hace que a nivel del endometrio, el endometrio deje de proliferar como tejido y empieza a hacer una maduración de ese epitelio y el estroma en una fase que se llama fase secretora. Esa fase secretora lo que va a hacer es que el endometrio se vuelva una cama mullida para que el producto de una posible gestación logre implantarse ahí. Si el producto de la implantación, eso es el fase proliferativa, la fase secretora inicia el día 14, la fase termina más o menos sobre el día 28 o 27. Si no ocurrió la fecundación o si para el día 27 o 28 el producto de la gestación no ha sido capaz de producir la hormona que estabiliza el cuerpo lúteo, que es el que produce la progesterona, el cuerpo lúteo se degenera, cae la progesterona y el tejido se
progesterona, cae esa progesterona y en ese momento en que tenemos la caída de la progesterona, que es la que me está manteniendo el endometrio, se degenera y tenemos el rompimiento del epitelio y vamos a empezar a desprender el epitelio a partir de ahí. Y eso es lo que se llama o se denomina fase menstrual y arrancamos un nuevo ciclo. Entonces, en teoría los ciclos duran 28 días, más o menos uno sabe que oscilan entre 28 y 35. Cualquier cosa que me altere la concentración de hormonas durante ese ciclo me va a provocar variaciones en el niño. Y esas variaciones se pueden traducir en lesiones específicas a nivel del endometrio. Entonces vamos a revisar algunas de las características que están relacionadas con ese proceso. Primero, para mí es importante que ustedes sepan que nosotros podemos identificar por histología en qué fase del ciclo menstrual se encuentra ese endometrio. Cuando digo nosotros, digo nosotros los patólogos. No estoy diciendo nosotros los médicos generales de formación y actualmente de medicina. Lo traigo para que ustedes sepan que eso se puede hacer y lo traigo para decirles que teniendo en cuenta que el síntoma de una alteración en el ciclo menstrual es la hemorragia, usualmente esos pacientes terminan en legrado biopsia. Y el legrado tiene que ir a patología y en patología les van a decir qué es lo que está pasando o qué características tiene ese endometrio, que es lo que permite determinar. Entonces, el síntoma cardinal de cualquier alteración en el ciclo menstrual se llama hemorragia uterina anormal. Pero ojo, que se llame hemorragia no quiere decir que son sangrados copiosos. El término hemorragia uterina anormal hace referencia a cualquier alteración en el ciclo. Puede ser por volumen, mucho o poquito. En el número de la frecuencia, ahora, antes me llegaba cada 30 días, ahora me está llegando cada 25. Con sangrados intermenstruales. No, es que fue solamente un manchado, no era la regla, solo manché como 2 días y ya normal, y la regla sí me llegó normal el día que siempre me llega. Ese tipo de alteraciones en el ciclo se denominan hemorragias uterinas anormales. Las hemorragias uterinas anormales van a variar o tener una variación en su causa de acuerdo a la edad. No es lo mismo una chica que está iniciando apenas los ciclos, o sea, cuya menarquia fue hace menos de 2 años, que es una cosa completamente diferente, a una paciente que ya tiene 50 años, que está en perimenopausia, o peor aún, una paciente que ya tiene la menopausia claramente establecida y que ya estaba con ausencia, o amenorrea, ausencia de menstruaciones desde hace un tiempo y ahora empezó a sangrar nada más. Entonces, dependiendo de la edad, vamos a tener algunas de las características. Nosotros vamos a tener siempre en cuenta que cuando nosotros hacemos la entrevista a una mujer, es una cosa, o sea, los antecedentes ginecológicos son supremamente importantes. Siempre hay que tener en cuenta ese tipo de detalles. Fecha de última regla, regularidad del ciclo, fecha en la que inició la menarquia, porque eso va a permitir que se establezcan algunas de las condiciones. Y las preguntas sobre el ciclo menstrual es lo que les comentaba hace un momento. Frecuencia, cada cuánto tiene el periodo, cada cuánto le llega, cuántos días dura, 3, 5, 7, lo que le dure, cuánto es la regularidad, no, usted le llega a la regla más o menos cada cuánto, 28 más o menos 3, 20, sí, estas son las preguntas que tienen estas pacientes. Y lo del volumen yo sí soy un poco, me parece siempre me ha parecido un poco gracioso, porque siempre dicen, ellos siempre colocan eso en las listas, y le dicen a uno, no, pues que le preguntan más o menos el volumen, y yo creo que todas en algún momento preguntamos cómo puede uno responder eso, pero los hombres tienen unas cosas muy prácticas de decir, ¿no? Entonces se hace pesando la toalla, si no utiliza toalla. Sí, pero en los libros van a encontrar cosas, niñas. ¿Cómo lo hacemos nosotros o cómo hacen para llegar la información a los no sé? Pero ellos dicen que se puede hacer la medida. Yo todavía no entiendo. A mi edad todavía no sé cómo hacen, pero pues eso dicen los libros. Y van a encontrar comentarios que son muy particulares. No, pues esto es facilísimo, pesa la toalla. ¿Cómo hace uno para pesar la toalla en el trabajo, por ejemplo? O que se compra un peso y lo pone en el baño. Y por último,
las causas. Entonces, si bien las causas van a diferir de acuerdo a la edad, digamos que siempre vamos a tener presente que tenemos unas causas que son estructurales, es decir, que dependen es como de la forma, y las otras que van a tener un poco más, les dicen no estructurales, pero digamos que son un poco más genéricas. Las estructurales usualmente están relacionadas con una mnemotecnia que va por un acrónimo que se llama PAN, P de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomioma y M de malignidad. Digamos que estas son como las 4 lesiones estructurales que uno encuentra con más frecuencia asociada a hemorragia uterina normal. Los pólipos son alteraciones en la forma, proyecciones digitiformes que se presentan sobre la superficie de un epitelio. ¿Sí? Entonces, vas en la ecografía y ven una lesión digitiforme protruyendo a través de la luz, eso es un pólipo. Eso tiene una serie de clasificaciones, histológica y todo, pero pues digamos que en términos prácticos lo llamamos pólipo. Hacia la luz. Es una proyección hacia la luz de la cavidad. La adenomiosis hace referencia a la presencia de tejido endometrial normal dentro del miometrio. Eso es adenomiosis. Es como una endometriosis. Yo no sé si ya han escuchado alguna vez. La endometriosis es tejido endometrial maduro en una localización fuera del útero. Solo que si está dentro del miometrio lo decimos adenomiosis. Es como una endometriosis dentro del miometrio. La L es el leiomioma. El leiomioma es el tumor benigno del músculo liso, que es relativamente frecuente en el miometrio, o sea, se forma a partir del músculo miometrial, relativamente frecuente, y esas 3 condiciones que son benignas pueden provocar hemorragias anormales. Y ya la malignidad, pues los tumores, que pueden ser del epitelio, pueden ser del estroma, pueden ser del músculo, o de algunas de las otras cosas que tenemos ahí, como los vasos sanguíneos. Ya las otras, que son las causas no estructurales, pues también tienen alguna probabilidad de ocurrencia y digamos que tienen lógica en la alteración. Hemorragia uterina anormal. Si uno está sangrando cuando no debería estar, puede ser que tenga una trombofilia, o sea, una coagulopatía. Problema en su cascada de coagulación, esa es una opción. La O es de alteraciones ováricas, usualmente haciendo referencia a una cosa que se denomina ciclos anovulatorios. Los ciclos anovulatorios son ciclos menstruales en que ocurre un fallo en la adecuada eclosión del óvulo. Los ciclos anovulatorios son normales durante los 2 primeros años posteriores a la menarquia y son frecuentes en los años alrededor de la perimenopausia, que son más o menos unos 5 años antes de que ocurra la menopausia o la cese de la menstruación. Esos periodos en los que los ciclos se están regulando y que todavía no ha ocurrido como el adecuado ciclaje, es normal que uno los tenga. Durante el periodo de edad reproductiva pueden haber algunos ciclos anovulatorios ocasionales, ¿sí? Que el huevo estuviera dañado, que el óvulo estuviera dañado, que ocurre la maduración del tejido y resulta que el folículo está vacío. Esos son ciclos anovulatorios. Lo que es anormal es que el ciclo anovulatorio sea muy frecuente, es decir, que uno en realidad tenga muchos ciclos anovulatorios. Y algunas condiciones o enfermedades se asocian a una alta frecuencia de ciclos anovulatorios. El ejemplo característico es la enfermedad de ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico. Esa condición se asocia a que debido a que hay una degeneración de los folículos en el ovario, ellas tienen una alta probabilidad de tener ciclos anovulatorios. Y esos ciclos anovulatorios pues van a producir hemorragias uterinas normales. Luego alteraciones específicas en el endometrio. Esto hace referencia a procesos en la pared que puedan llevar a alteraciones relacionadas con esto, que no necesariamente tengan que ver con la presencia de una lesión como un pólipo. La iatrogenia usualmente está relacionada con el consumo de hormonas exógenas y cuando el cuerpo. Sí. No, pues realmente lo que ocurre es que pueden, usualmente los ciclos anovulatorios son ciclos
que son más cortos, porque como no hay pico, la base para uno decir ciclo anovulatorio es que no hay suficiente pico de progesterona. Entonces lo que no se forma en realidad es el cuerpo lúteo, o no es adecuada la secreción de la progesterona. Entonces hace que el ciclo normalmente sea de 30 días, 28 días, y estos ciclos son más corticos, como de 24 días. Y los sangrados no son tan copiosos, ¿sí? Porque no hay la fase de proliferación, de secretora, o sea, la célula endometrial en la fase secretora se vuelve gorda. Entonces eso hace que el endometrio sea más largo, entonces por lo tanto lo que va a salir es mayor cantidad. Entonces en estos casos no sale una gran cantidad, entonces generalmente es un ciclo más corto y de menor cantidad, pero pues como es uno cada, no digamos que no se nota tanto. Entonces no es que vaya a ser muy evidente. Ya los síntomas del ovario poliquístico pues sí son mucho más llamativos, porque ellas además de eso hacen otras cosas que ya se las voy a decir. Para que ocurra el proceso de hiperplasia endometrial, la base, chicos, es alteraciones en ese ciclo. Usualmente lo que nosotros vamos a tener con estas pacientes de hiperplasia endometrial es un hiperestrogenismo. Es decir, este cambio que está ocurriendo ahí, donde yo tengo un pico de estrógenos que cae abruptamente cuando la progesterona empieza a crecer, y si bien nosotros tenemos algo de secreción estrogénica, ella vuelve a caer ese estrógeno cuando se degenera el cuerpo lúteo, antes de que empiece la FSH a actuar nuevamente y a producir, a hacer que se estimule para la producción. Ese ciclaje del estrógeno no ocurre. Entonces, lo que ellos, o lo que se coloca usualmente, es que tenemos unos picos de estrógenos que no se regulan por un pico de progesterona compensador. Entonces, puede ocurrir porque yo no produzco, no se hay una adecuada producción de progesterona, o porque tengo una producción excesiva de estrógeno. Entonces, esas son las dos causas fundamentales. Entonces, vamos a tener en cuenta que en la medida que usted hace todas las veces lo mismo y cicla, pueden haber fallos. Por eso les decía, de vez en cuando un ciclo anovulatorio puede ocurrir dentro de ese proceso. Entonces, uno de los factores que pudiera favorecer que se desarrollen alteraciones es tener ciclos ininterrumpidos durante un largo periodo de tiempo. Entonces, uno de los factores de riesgo para hacer hiperplasia endometrial es tener menarquias tempranas, porque hace que usted cicle muchas más veces, y si usted hace algo muchas más veces, pues tiene mayor probabilidad de que falle ese ciclo. Entonces, digamos, ese es un primer factor de riesgo que nosotros vamos a tener. Les decía que hacia el final de la edad reproductiva, o sea, cercano al periodo de menopausia, también van a ocurrir una mayor probabilidad de estos procesos, porque ya obviamente los óvulos no están adecuados, los folículos no están adecuadamente regulados, por lo tanto la producción de progesterona no va a ser la mejor. Entonces la menopausia es un factor de riesgo muy importante. El síndrome ovario poliquístico, lo que les decía, hay una generación de los folículos, por lo tanto no hay una adecuada ovulación, por lo tanto no hay una adecuada formación de un cuerpo lúteo, y de ahí para allá pues vamos a tener una serie de alteraciones que nos van a llevar a que tengamos la presencia de ciclos anovulatorios. Con el ovario poliquístico lo vamos a ver cuando veamos ovario. Ovario poliquístico es una condición endocrina plena donde las pacientes tienen una alteración que se basa en el hiperestrogenismo, pero ellas tienen un problema adicional que es el hiperandrogenismo. Ellos hacen una secreción. Todos los seres tenemos andrógenos circulantes. Lo que pasa es que las pacientes que tienen ovario poliquístico hacen un hiperandrogenismo más marcado, lo que hace que ellas tengan una serie de características adicionales. Entonces, pueden presentar hipertricosis, pueden presentar cambios en la formación de implantación del pelo, van a presentar acné, entre otras cosas, y eso hace que ellas tengan una serie de características, pero además de eso se asocia a síndrome metabólico. Aparece la obesidad y resulta que la obesidad favorece
que nosotros nuestros esteroides los aromaticemos y los cambiemos. Entonces hacen una conversión periférica de los esteroides. En los hombres hacen conversión periférica de andrógenos a estrógenos y en las mujeres hacemos conversión periférica de estrógenos a andrógenos. Entonces hacemos los cambios. Por eso es que usualmente un hombre gordito, o los hombres cuando son muy gordos o muy gorditos, pueden hacer depósito de grasa alrededor de las mamas y hacen que las caderas se ponen más redondas porque hacen ese tipo de conversiones. En las mujeres gorditas también pasa lo contrario. Entonces, que les sale bigotico, puede pasar ese tipo de cosas por esa conversión. Entonces, hay que hacer mediciones hormonales específicas porque eso además supone un riesgo de resistencia a la insulina y aumenta la probabilidad de enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Entonces, son condiciones que dejan de ser solamente un cuento o una cosa, porque como lo que les preocupa usualmente a la gente es la estética. Entonces, deja de ser una cosa que deja de ser solamente en figura corporal y se vuelve un problema realmente de enfermedad. Ojo, ojo, ojo con todo lo que tiene que ver con hormonas, señoritas. Se los digo porque usualmente han tomado desde el punto de vista muy deportivo todo el mundo, todo lo que tiene que ver con el consumo exógeno de hormonas a nosotros. ¿Cómo hace la selección una paciente de un anticonceptivo? Ojalá todas fueran a Profamilia y les hicieran inducción de cómo se hace el proceso y cuál es el anticonceptivo mejor para esa paciente. Los anticonceptivos no son inocuos. Bajo ciertas personas pueden causar alteraciones. Evidentemente son necesarios, sí. ¿Son un derecho adquirido? Sí. Pero tienen que tener una responsabilidad. No son solamente responsabilidad de la chica. Los estrógenos han cambiado a lo largo del tiempo, bendito sea el Señor, pero recuerden que con nosotras mujeres han hecho todo tipo de experimentación alrededor del uso anticonceptivos. En los años 40 y 50 utilizaron medicamentos que terminaban produciendo no solo malformaciones en los niños, sino cosas tan graves como que las hijas de mujeres sometidas a anticonceptivos terminaban con cánceres en el endometrio. O sea, calculen la carga que le metían a la señora para que la hija hiciera cáncer. O sea, no era la señora decía la hija, o sea, las cargas que utilizaban con nosotros fueron aberrantes. Entonces, siempre los anticonceptivos hay que solucionarlos. No puede ser el de la farmacia el que decida, ay, pero su merced tiene acné, entonces yo creo que este le sirve, ¿no? Porque le está dando un anticonceptivo que tiene un antiandrogénico, cuya eficacia anticonceptiva es mucho menor que un anticonceptivo normal. Entonces tienen que, digamos que hacer esa asociación, empezar a aprender y a hacerle que sus parejas asuman también la responsabilidad. Eso no es una decisión que solamente toma uno. Usted va a tener cambios porque también tiene una cosa extraña a su cuerpo. Los anticonceptivos aumentan el riesgo de trombosis venosa, aumenta probabilidades de migraña y los flujos hormonales le pueden hacer a usted tener cambios en el humor y eso está demostrado. Entonces tienen que ser una decisión que sean conjuntos, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista salud. Bueno, ahora sí, nosotros tenemos estas como causas de hiperplasia endometrial. Por eso los factores de riesgo siempre van a ser cualquier cosa que haga que la concentración de estrógenos sea muy alta. Entonces lo que yo les decía, menarquias muy tempranas, ciclos ininterrumpidos durante mucho tiempo, por eso la nuliparidad de no haber tenido hijos es un factor de riesgo, porque el embarazo le pausa a uno los ciclos. Los anticonceptivos orales nuevos, de baja dosis, de microdosis, nos pausan los ciclos. Recuerde que lo que uno hace es tomar el estrógeno, algunos vienen numerados, otros vienen de un color y otro color. Los que vienen hacia el final no tienen estrógenos, esas pastillas, solo que se las dejan a uno para que a uno no se le olvide tomárselas. Y esas pastillas vienen, el punto de estrógenos viene, uno hace ablación y eso lo que simula es un cierre de una caída de la progesterona y viene el sangrado. Pero en realidad nosotros el que estamos tomando es todo el tiempo estrógenos y cortamos. ¿Qué hacemos con eso? Bloqueamos el sistema central. Entonces el cuerpo no tiene necesidad de hacer secreción y maduración. Los anticonceptivos lo que hacen es evitar la ovulación.
Por eso es que uno tiene que ser muy regular. En el momento en que uno se le olvide tomarse una pastilla, así se la tome en la noche o al otro día doble, como dice la caja que se la debe tomar uno, corre el riesgo que en ese momento en que usted disminuyó la concentración, el ovario, el folículo que hubiera estado puestecito por ahí pueda eclosionar y haber una ovulación. Entonces, por eso es que requiere tanta regulación en los anticonceptivos. Entonces, vuelta y juega, los anticonceptivos también sirven de pausa, por eso utilizar anticonceptivos orales combinados de baja dosis durante más de un año es un factor protector para la hiperplasia endometrial. Y son factores de riesgo, lo que ya les había dicho, síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, entre otros. La clasificación, la edad de presentación es mucho más frecuente en pacientes perimenopáusicas o cercanas, porque es la mayor probabilidad de que vayan a tener alteración en los ciclos. Y lo que nosotros vamos a ver desde el punto de vista macroscópico es un endometrio que va a estar proliferado o crecido de manera desordenada. Lo normal que uno espera en un endometrio en su fase de máximo espesor es un espesor ecográfico de 15 milímetros y eso quiere decir fase proliferativa. Es decir, entre el día 5 y el día 14 del ciclo es la fase en la que yo espero ver un endometrio más grueso. Ellos dan un chance, un compás de espera hasta de 20 milímetros para las pacientes en edad reproductiva. Evidentemente, si estamos ante una paciente menopáusica hace 5 años que ingresa porque tuvo un sangrado, y los sangrados en las menopáusicas son gravísimos y altamente sospechosos, así sea un sangrado escaso, ellos hacen una ecografía y tienen un espesor de 1 centímetro, eso es gravísimo. Sí, no vamos a esperar que la posmenopáusica tenga un espesor de un endometrio de 2 centímetros para decir, venga, le hacemos un degrado. Entonces, obviamente eso no lo hace un médico general, va a tener algunas condiciones, pero la primera característica de la hiperplasia endometrial es el aumento del tejido, o sea, aumento del espesor del endometrio. Lo segundo que tienen que tener en cuenta es que ese espesor no va a ser un crecimiento regular, porque como esto está ciclando, entonces vienen los estrógenos, de todas formas viene el pico de progesterona que no alcanza a ser suficiente para que lo provoque, se cae, entonces se va a desprender a parches. Y ese desprendimiento a parches es lo que produce los sangrados intermenstruales en las pacientes. Entonces van a haber fases o pedazos del endometrio que estén muy grandes y otras que están más pequeñas. Y ese aumento irregular es lo que produce los pólipos, los sangrados intermenstruales, y en la medida que va creciendo el endometrio, el epitelio endometrial se va alejando más del vaso y se termina necrosando la punta sin necesidad de que haya ablación o cambios de hormonas. Solo por crecimiento él va a haber un momento en que se aleje mucho del vaso y va a desprender. Entonces, esas cosas hacen que el endometrio no sea simétrico. Y eso es lo que le da esta apariencia polipoide a las paredes del endometrio. Que creo que les voy a mostrar la semana entrante en la macro, porque cuando llegué a este punto fue que me acordé que les tenía que sacar peso. Entonces, digamos que eso es como la parte. Histológicamente, lo que les decía, uno, dependiendo del día del ciclo, va a depender el endometrio, pero pues uno espera espesores que estén por debajo de los 20 milímetros en una paciente en edad reproductiva en fase proliferativa. Y histológicamente, pues vamos a determinar algunas características que me van a ayudar a mí a determinar si estamos o no ante una hiperplasia endometrial. Entonces, primero es recordar que los tejidos, como el endometrio, tiene epitelio y tiene estrógeno. Los dos componentes responden a las hormonas. El componente epitelial es mucho más sensible a los estrógenos y el componente estromal es mucho más sensible a los progestágenos. El objetivo de la progesterona en el endometrio es hacer una cosa que se llama desidualización, que es poner mullida la cama endometrial para la implantación. En ese proceso la respuesta va a ser mucho más estromal. Por lo tanto, si yo tengo una proliferación mediada por estrógenos, la mayoría de la respuesta
respuesta va a ser de índole epitelial. Por lo tanto, yo voy a tener una proliferación de glándulas que se va a notar mucho la disminución del estroma. ¿Sí? Entonces las glándulas se me van a empezar a juntar entre ellas y va a haber muy poquito estroma que yo vea. Lo mismo, si la glándula está creciendo y ya no tiene espacio porque la al lado la está acosando, pues crece hacia adentro. Entonces empiezan a ver apiñadas y esto como con proyecciones dentro de la glándula, el aspecto histológico. Tenemos 3 claves histológicas, señora. ¿Eso era lo que el profesor dice que es como espalda contra espalda o sí? Él le gusta decirle así, lo que pasa es que no, uno tiene que tener, o sea, mira, te voy a decir los criterios y ya te explico ese pedazo. Son 3 criterios que uno tiene que tener muy claros cuando va a hacer evaluación histológica del endometrio. El primero, vamos a tener un aumento en el espesor. Segundo, vamos a tener una alteración en la relación entre el número de glándulas y la cantidad de estroma. Vamos a tener muchas más glándulas que estroma. Y el tercero, y el más importante, y el que se les olvida, no coincide el endometrio con la fecha del ciclo menstrual. Porque en la fase proliferativa el epitelio crece, el epitelio se pone apiñado, el epitelio se pone glándula contra glándula. Entonces, eso es lo más importante. Por eso, factores como el glándula contra glándula, el crowding, el telescoping, no son criterios diagnósticos para hablar de hiperplasia endometrial. Entonces, requerimos mapeos amplios del aspecto. Ya les voy a explicar por qué más adelante tengo una imagen para explicarles de eso, pero es en realidad los 3 puntos lo que les estoy diciendo ya. Porque yo bajo un flujo estrogénico, es decir, en fase proliferativa, voy a tener mitosis en el epitelio, porque eso es lo que hace el estrógeno sobre el epitelio. Entonces, lo que yo sí necesito tener muy claro es la fase del ciclo en la que está. Es que me tenía que llegar, la regla no me tiene que llegar hoy, me tenía que llegar dentro de 15 días. O sea, que usted en qué día del ciclo está. ¿Cuándo le llegó la última regla? Hace 15 días, usted está en día 15 del ciclo. Entonces, ella está empezando fase progestacional, fase secretora. ¿Cómo debería verse ahí? Pues eso no lo tienen que saber ustedes, sino lo tenemos que saber nosotros. Entonces, ahí uno empieza a hacer esa evaluación. La fase inicial de progesterona tiene vacuolas infranucleares. Tiene vacuolas. O sea, no ocurrió ovulación. Entonces, ya una vez empieza uno a ver una serie de alteraciones que van en la fase. No es que yo estaba esperando la regla dentro de 8 días, es una progestacional plena, estamos en la mitad, ya tengo que ver secreciones endoluminales y desvisualización, eso tiene pura mitosis y no sé qué, entonces no, es eso. Pero el crowding, el de espalda contra espalda, lo hacen en fase proliferativa. Entonces, ¿qué hace que un epitelio en fase proliferativa comience a hacer hiperplasia endometrial o siga estimulado con ese estrógeno? Les decía, sí, el aumento de la secreción estrogénica, pero vamos a requerir como unos disparadores adicionales, que son las alteraciones genéticas o de biología molecular que vamos a empezar a ver a lo largo de esto. No todas las mujeres que están en perimenopausia van a hacer hiperplasia endometrial. No todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a hacer hiperplasia endometrial. No todas las pacientes obesas van a hacer hiperplasia endometrial. Todas las pacientes obesas hacen ciclos anovulatorios, sí, pero no todas hacen eso. Entonces, todas esas alteraciones que van a presentarse van a depender de algunos disparadores. El primero y más importante son las mutaciones en el PT. El PT está muy relacionado con alteraciones en todo lo que tenga que ver con endometrio. Y él va a favorecer la aparición de una respuesta no controlada o no adecuada a los estrógenos. PT, receptores de estrógenos. Entonces, todas las cosas en las que yo pueda tener receptores de estrógenos, voy a tener el PT involucrado. Entonces, ahí hay varias cosas que hacen ese tipo. Mama,
otras lesiones, no les voy a hablar porque los confundo, pero digamos que está muy relacionado con eso. Pero la mutación en el PTEN por sí solo, lo único que me explica es por qué se replica más la célula. Pero el PTEN no se encarga de vigilar el ADN, nosotros tenemos otros señores que vigilan ADN. Entonces, cuando yo tengo una mutación en el PTEN y a eso le sumo una lesión en los que vigilan el ADN, pues existe una mayor probabilidad que esa lesión se malignice. Y entonces aparecen las mutaciones en el CARRAS y la inestabilidad de microsatélites. Si yo tengo inestabilidad en los microsatélites y estos van a tener alteraciones, y yo tengo un tejido que se replica y tengo esto y no tengo la capacidad de repararlo, es mucho más fácil que aparezca la alteración. Entonces, uno favorece la hiperplasia. La mutación en el ADN ya implica una lesión adicional, o sea, atipia, o sea, displasia. Tener inestabilidad de microsatélites y en el CARRAS va a favorecer la aparición de displasia. Si yo tengo displasia en un tejido, significa que tengo una lesión en el ADN que va a predisponer a que haya mutaciones más severas, o sea, niños cáncer, ¿sí? Una lesión oncológica. Pero esto requiere mutaciones sumatorias. La capacidad de invadir es otra cosa. Pero cuando yo tengo una célula que se pone fea, o sea, hace atipia, esa célula ya está mutada. El ADN de esa célula ya se mutó, ella ya no es igual a la célula de la que se derivó. Eso quiere decir que cambió su ADN. Ya que esa célula sea capaz de replicarse, formar un tejido, este tejido salirse de donde tiene que estar, viajar por otro lado, o sea, volverse un tumor, eso es distinto. Eso requiere otro conjunto de mutaciones. Pero el hecho de que ella haya sido capaz de vivir siendo distinta al origen, sabiendo nosotros que la mitosis es dos células iguales, estamos ante una célula que tiene una capacidad mayor de desarrollar una lesión. Entonces, esas alteraciones van a hablarme de progresión desde una fase de hiperplasia endometrial con displasia o con atipia hasta cáncer. Y por eso una célula que está en constante replicación, que es lo que pasa en la hiperplasia, tiene una mayor probabilidad de hacer un fallo. Por eso les decía, una célula que está ensamble, replique, ensamble, replique, ensamble, replique, tiene la posibilidad que el policía se le pase alguna alteración, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que entran a mirar y a tener importancia otro tipo de alteraciones adicionales que van a favorecer este proceso. Entonces, el riesgo de la hiperplasia endometrial va a depender de las mutaciones acumuladas. Las mutaciones más importantes en este proceso están relacionadas con mutaciones en el PTEN que hace que la célula por receptores de estrógenos replique, o sea, aumenta la tasa de replicación. Y las alteraciones e inestabilidad en el CARRAS y en los microsatélites favorecen la aparición de lesiones de displasia, mutaciones específicas y lesiones de manera, pues que aparezcan la malignidad, mejor dicho. Si yo tengo dame un segundo, si yo tengo un tejido, lo miro y digo, está hiperplástico, y le hago PTEN, inestabilidad de microsatélites a ese tejido y eso está negativo, la probabilidad de que haga displasia y se malignice es baja. Pero si yo tengo un tejido que tiene mutación de PTEN, ya empiezo a sumar. Y si eso tiene inestabilidad de microsatélites, se aumenta. Y les doy un bono. Si yo tengo CARRAS, inestabilidad de microsatélites, no solo el endometrio está en riesgo. Aparecen otros tejidos implicados como el recto, por ejemplo. ¿Sí? Porque son mutaciones que se van asociando a aparición en otros tejidos. Por eso. ¿Cómo decirlo? O sea, ¿cómo tiene que sea con atipia o no? Ya voy. Ya voy. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ver si tiene atipia o no un tejido? Pero toda la compañera. Entonces, ¿cómo hacemos la clasificación? Entonces les digo, lo primero que uno tiene que saber para evaluar es en qué día del ciclo está la paciente, para ver las tres características que les dije: crecimiento en espesor, disminución del estroma porque hay mayor cantidad de glándulas que estroma, y lo otro es que no coincida con la fecha del ciclo menstrual en la que está.
Ahora, ¿yo cómo clasifico esto? Entonces yo digo que la hiperplasia puede ser simple o compleja, que en realidad hace referencia a que están muy juntas o más separadas las células, pero el punto más relevante y lo que realmente importa en progresión es ¿hay atipia o no? Cuando hablamos de atipia celular, estamos hablando de alteraciones específicas en la forma, el tamaño de la célula, contornos nucleares y disposición de la cromatina. Lo primero es que hay anisocitosis. Usualmente la célula no se parece a la vecina, en los casos de atipia. Eso es lo primero que uno le llama la atención. O usted mira la célula y usted dice, pues esto es endometrio porque estoy en el endometrio, pero esta célula no parece ser de endometrio. Entonces ese tipo de alteraciones hace que uno empiece a tener, digamos que la sospecha. Lo tercero, las cromatinas se abren, los nucleolos se hacen evidentes y los reforzamientos de membrana nuclear se notan. Hay mitosis. Entonces lo van a ver cuando vean bases moleculares de cáncer. Usualmente las mitosis nosotros hacemos polares, dos polos y ocurre la mitosis. Las células de una sola célula se parten dos y salen. Cuando nosotros tenemos alteraciones específicas, hacemos una cosa que nosotros llamamos mitosis atípicas. Son mitosis tripolares, tetrapolares, hacen mitosis múltiples. Entonces vemos alteraciones específicas en la forma de esa mitosis. Usualmente para efectos prácticos son células que hacen núcleos aumentados de tamaño, irregulares. Si yo quiero ver los núcleos basales en el epitelio, empiezo a ver los pseudoestratificados, voy a ver unos núcleos más grandes, nucleoles evidentes, alteración de esa relación núcleo-citoplasma, atipia celular. ¿Ves en la ya en microscopio? Sí, histológico, solo histológico. Son características histológicas. Como el crecimiento del tejido es un poco desordenado, no es regular, entonces yo voy a tener que el epitelio puede estar en un lado de 1 centímetro, en otro lado de 1 centímetro de 1.3, en el otro 1.4, y si nosotros hiciéramos biopsias dirigidas que se pueden hacer en el endometrio a través de histeroscopia con pinza específicamente un tejido, entonces yo entro en un histeroscopio que es como una endoscopia pero para el útero, entran a cavidad endometrial, ven un pólipo, lo pellizcan y lo sacan, como hacemos con las endoscopias gástricas, eso se puede hacer. Pero en estos casos yo requiero un mapeo mejor, es decir, se requiere que haya una mayor probabilidad, por eso que está aquí en la imagen. Entonces yo tengo esta parte del mismo endometrio, fíjense, y la voy a mirar y tiene un estroma, las glándulas tienen los núcleos basales, se ve como tranquila, pero fíjense en el tejido que está al lado. Ahí están apiñadas las glándulas más juntas, hay menor cantidad de estroma, y cuando entramos a mirar las características de los núcleos de esas células, vemos que los núcleos son alargados, casi no se le ve el citoplasma, las cromatinas están reforzadas hacia la periferia, o sea, se le ve como un núcleo más claro con la membrana, tiene nucleolos evidentes, no se parece una célula a la otra, o sea, están atípicas. Por eso es que requieren mayor mapeo y es mucho mejor hacerle grado para hacer el diagnóstico, para poder establecer cuál es la probabilidad de esa paciente de que se complique. Cuando nosotros tenemos tejidos tan amplios, hay que entender que los legrados o las biopsias son dependientes de lo que me llevaron a mí. Si a mí me hacen una biopsia dirigida de este pedazo y yo digo negativo, yo no estoy diciendo mentiras, pero yo no sé qué hay al lado. O sea, imagina donde este señor le hubieran biopsiado solo esto, uno dice negativo, pero al mirarlo acá, esto es atipia y les cuento que esa atipia está bien maluca. Si ya tienen que entrar a evaluar incluso si hay cáncer. Esto ya uno, con esa característica, yo no solamente dice hiperplasia endometrio, sino que uno dice, uy, ¿será que hay algo más por ahí? Debería uno como mapear mejor. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan y yo se los digo no para que se asusten, sino para que lo recuerden en su práctica clínica, que tienen un hígado de 1500 gramos y me mandan una biopsia de 1 milímetro por 3 milímetros. Ok, es porque lo tengan presente y no lo olviden. Todas las niñas no llegan a cáncer.
que eso lo van a ver en 2 semanas, que son cosas específicas. Nosotros hacemos la determinación histológica. Lo que tratamos de hacer es, o sea, nosotros histológicamente podemos decir atipia, no atipia. Si decimos atipia, tienen que tener presente que la probabilidad de haber cáncer hace que esta paciente tenga que ser llevada a histerectomía. Ellos lo saben. Porque cuando yo le digo atipia en un grado, significa que en otro ladito pudo haber alguna lesión más invasiva, o una lesión que pueda ser incluso invasiva. Entonces, usualmente la hiperplasia con atipia termina en histerectomía. O sea, requiere mapeo de todo el útero para poder determinar. Cuando nosotros decimos que hay hiperplasia, pero que no tiene atipia en el material evaluado, dependiendo de las características del paciente, se hacen una serie de cosas. Entonces yo puedo hacer marcadores moleculares en ese tejido que me mandaron para ver si tiene mutación de PTENCA, RAS, inestabilidad de microsatélites, o por historia clínica de la paciente y tratar de determinar alguna lesión. Entonces va a depender el manejo, va a depender un poco de eso. Lo importante es que siempre va a iniciar con la sintomatología de la paciente y una ecografía. La ecografía es fácil, permite evaluar el espesor del endometrio, permite encontrar puntos calientes o zonas que a ellos ecográficamente les llamen. O sea, si ella hace una ecografía y ve un pólipo de 2 centímetros de grande, pues obviamente a él le llama la atención ese pólipo y va a tener que entrar a buscar ese pólipo para biopsiarlo porque es lo más llamativo que hay dentro de ese endometrio. Entonces es un método fácil, digamos que rápido, que la mayoría de los ginecólogos están entrenados para hacer de manera adecuada una ecografía endometrial que le permita hacer esta evaluación. Y el tratamiento sí va a depender de lo que diga la biopsia. Entonces, si hay atipia, si no hay atipia, va a depender el resto del manejo. Lo importante es que, digamos que la intención o el resto del tratamiento va a depender de la paciente y del deseo de tener hijos, de mantener la probabilidad de quedar embarazada. Este lo vamos a mencionar cuando estamos hablando de una de las lesiones de la placenta. Tiene una paciente 40 años, 45 años, hace un sangrado endometrial, no tiene ningún otro factor de riesgo adicional. La biopsia salió hiperplasia sin atipia, no tiene mutaciones genéticas, pero quítese el útero, si no va a tener hijos. El útero está puesto ahí para sostener la vejiga, sostener el recto, sostener los músculos del piso pélvico. Yo también les digo lo mismo, y le decía al grupo pasado, yo nunca he escuchado más del 80% de los hombres por encima de los 70 años va a tener hiperplasia de próstata. Yo nunca he escuchado a un urólogo decirle a un muchacho de 50 años, ole, es que le va a dar hiperplasia prostática, tú, su papá, todos su abuelo, su hermano tiene. ¿Por qué no le hacemos una resección de próstata? A ver qué pasa. O sea, se ahorra el problema. Porque a nosotras sí, ay, pero ¿para qué quiere el útero? Quíteselo. El útero está puesto ahí para sostener el piso pélvico. Las mujeres sin úteros tienen mayor factores de riesgo para infección de vías urinarias, caída o sea, celes de vejiga, de fondo de vagina, etcétera, etcétera. El cuento va, hiperplasia endometrial la ablación endometrial consiste en un electrocauterio, retiran todo el endometrio. O sea, dejan el cascarón con el miometrio para que estructuralmente esté posicionado y le quitan la probabilidad de que haga la hiperplasia, retiran todo el endometrio. ¿Sí? Lo utilizan también en algunas ocasiones cuando quieren mantener la fertilidad, no lo hacen en su totalidad, se concentran en las zonas calientes, retiran solo las zonas con alto espesor, luego hacen legrados, sellados hasta que vigilen intentando que prolifere. No funciona muy bien, pero digamos que es para mantener fertilidad. Y ya, preguntas, chicos. Muchas gracias. Señor.